y que podamos estar atentos a la clase. Hoy tenemos una clase de práctica, de solucionar dudas, preguntas, resolver algunos de los ejercicios que hemos tenido. Así que yo voy a ir de una vez a a la presentación que nos va a guiar la noche de hoy para la clase que nos estamos proponiendo. Hoy, de acuerdo al programa que tenemos, hemos ido, pues, conforme ahí el programa del curso. La semana anterior nos quedó una cosita ahí por el tema de los pronombres que vamos a culminar el día de hoy. Y bueno, vamos a repasar aquí algunos pronombres que estuvimos viendo, el cuadro de pronombres que estuvimos viendo la semana anterior, los pronombres personales que se utilizan en las redacciones donde se ha anticipado antes de quién se está hablando, una cosa así. Vamos a ir viendo prácticas, vamos a volver a leer. Ani, bueno, recordar que las formas que están entre paréntesis también son formas que aparecen en el texto, pero que son menos frecuentes, mucho, mucho menos frecuentes. Entonces leemos ani, también puede ser anoji, anoji es la otra forma, o ani. Y luego está ata, que es la segunda persona del masculino singular. En hebreo hay masculino y femenino en la segunda persona. Esa es una diferencia con el español que estuvimos viendo la semana anterior. Tenemos ata, at, para el femenino de la segunda persona singular. Luego u, que sería él, y para ella, anachnu para nosotros, atem para vosotros o ustedes, como decimos en Latinoamérica. Yo aquí estoy usando el vosotros y vosotras para diferenciar entre el masculino y el femenino, porque en la segunda persona hay masculino y femenino, pero en Latinoamérica usamos regularmente el usted o ustedes, y esa palabra no tiene género, digamos, entre femenino y masculino. En hebreo sí, por eso necesitamos hacer esta distinción. Atem y aten. Hay una diferencia ahí entre la entre la mem sofit y la nun sofit. Em puede ser para ellos y en para ellas. Eso en cuanto a los pronombres personales. La semana anterior también, bueno, estuvimos revisando estos ejercicios o una pequeña práctica utilizando los pronombres personales. Por ejemplo, esta primera frase, estas ya las resolvimos, que dice Ani vavajit valaila, yo estoy en casa en la noche. Hicimos primero una revisión de la palabra, reconocimos la palabra, hicimos la traducción de cada palabra. Ojo, porque esa traducción de cada palabra aún no es la traducción final. Porque si hacemos la traducción así exactamente como está, sería yo en casa en la noche. Esa sería la traducción de cada palabra. No es la traducción para el español. Yo en casa en la noche. No es un buen español, falta algo ahí. Por eso yo estoy en casa en la noche. O en la noche yo estoy en casa. Y hay varias formas que podemos usar. Si se recuerdan la oracioncita esa de Juan pinta la casa, todas las posibles variaciones que permite el español. El hebreo no permite tantas, pero en español se puede traducir de diferentes formas, aunque la forma natural del español primero va a anunciar el sujeto, luego va a anunciar el verbo y después el objeto. Por eso se dice yo estoy. Este es el sujeto, yo estoy es el verbo. ¿Dónde estoy? Estoy en la casa en la noche. Hay un objeto directo, estoy en la casa, y luego hay algo que modifica eso en un tiempo que es por la noche. Bueno, eso es en el español. Luego la segunda oración dice ata vagadol, ¿verdad? Tú eres un papá grande, o tú eres un gran papá, podría ser una traducción. Y noten que en hebreo hace la distinción de masculino. Obviamente papá ya es un sustantivo masculino, ¿no? Pero el tú
no distingue eso. En cambio, en el hebreo aparece muy claramente, ¿verdad? La siguiente dice, Atima beatová. Atima beatová. También tú eres una mamá buena. Tú eres una mamá buena o tú eres una buena mamá. O podríamos omitir el tú y solo eres una buena mamá. Eres una buena mamá, ¿no? Y ahí ya tenemos el género del tú, que se refiere mamá a una es género femenino. La otra oración dice Uach Shel Ruth. Uach Shel Ruth, que es él es. Recuerden que en hebreo no hay confusión, pero en español este él, igual que este tú, los podríamos confundir con otras palabras que suenan exactamente igual en español. Por ejemplo, este tú no es de pertenencia, sino que es de pronombre personal, igual que este él no es artículo, sino que es el pronombre personal, masculino singular de tercera persona, él. Por eso en español deben llevar tildes para distinguirlos de la función gramatical que tienen estas palabras monosilábicas. En hebreo dice Uach Shel Ruth. En hebreo no hay confusión. En español podríamos confundirnos y leer el hermano de Ruth, ¿verdad? Ese es el hermano de Ruth, ¿verdad? Pero no está diciendo que ese es el hermano de Ruth, sino que está diciendo que él es hermano de Ruth. Bueno, y la última dice, y Ruth, que es ella, es Ruth. Ella es Ruth. Ok, eso es en algunos, con algunos ejemplos. Vamos a ver ahora otros ejemplos siguiendo esta línea y luego también vamos a resolver las hojas de trabajo que quedaron durante la semana para resolver ahí algunas inquietudes, algunas dudas. Pueden escribir en el chat también los comentarios o alguna pregunta que tengan específicamente de esa hoja para ponerles una atención en particular. La siguiente oración dice Anachnu Talmidim Ivri. Creo que esta también la resolvimos. Vamos a ver. Bueno, dice nosotros, el Anachnu, que es el pronombre personal, primera persona plural, nosotros, y luego Talmidim tiene el plural masculino y el singular masculino, que es la palabra básica, es Talmid. Talmid es estudiante, entonces aquí dice estudiantes, y luego Ivri es la palabra para hebreo. Anachnu Talmidim Ivri. Nosotros, estudiantes hebreo. Anachnu Talmidim Ivri. Nosotros, estudiantes hebreo. También en hebreo está bien, en español suena mal, entonces tenemos que hacer una traducción final y podemos traducir nosotros somos estudiantes de hebreo. Incluso la frase en hebreo este sustantivo lo podríamos, en la traducción al español lo podemos verbalizar y podríamos traducir nosotros estamos estudiando hebreo. Estamos estudiando hebreo. Podría ser una posible traducción, hay que ver, son oraciones cortas aquí, por eso nos estamos dando estas libertades, pero en un contexto más grande, el contexto puede restringir ciertos movimientos en cuanto a la traducción, ¿no? Esa podría ser una posibilidad. Nosotros estamos estudiando hebreo, en una frase así vacía. El contexto nos daría más nos daría un encuadre mejor para saber si se nos permite hacer eso que estoy diciendo de verbalizar este sustantivo estudiantes. Ok. La siguiente oración dice Atem lo baim labayit. Atem lo baim labayit. El atem es el pronombre plural de segunda persona masculino, que sería ustedes o vosotros, vosotros. Ustedes, ¿verdad? Ustedes, el lo es una negación enfática, no es una negación, se traduce como no. En algunos pasajes, este lo puede ser traducido como jamás o como nunca, y así, ¿no? En algunos contextos, este lo es muy enfático. Muy enfático. Es interesante porque en el Salmo 23, si se recuerdan, entre los versículos que hay que memorizar, está el Salmo 23, que dice Mismor David, que es el Salmo de David, y empieza Adonai Roi Lo
exar. Ahí está ese lo, es enfático. Pero noten que en el Salmo 23, ese lo se ha traducido tradicionalmente como nada. Y casi todas las versiones traducen como nada. O lo traducen como no, pero en la siguiente frase es donde cae el énfasis, ¿no? No careceré de nada o algo así, traducen algunas versiones por el énfasis que este lo tiene en algunos contextos. En otros contextos va a ser un no, sencillamente un no. Hay otra palabra hebrea para no también, que es un no más suave, digamos. Este es más enfático, este lo. En el Salmo 23, por ejemplo, se ha traducido como nada, nada me faltará. Y cuando, insisto, cuando lo traducen como no, ahí al inicio del Salmo 23, entonces la frase que sigue es donde recae el énfasis. Bueno, es bien interesante, lo vamos a estar encontrando por ahí. Entonces la siguiente palabra es, noten que tiene un plural masculino, y entonces nuestro análisis deberá ser sin el plural masculino. Vamos a ver que este es el verbo ir o venir. Entonces tenemos vienen, vamos a tomar esa opción, y luego bayit, que es la palabra para casa, y tenemos una bekele, que es hacia, de o para. Entonces vamos a traducir como para la casa, aquí. Noten que hay un artículo por la vocalización que tiene la bekele. Pueden revisar en la clase anterior, cuando vimos las partículas inseparables o las preposiciones básicas, ahí estudiamos las bekele y vimos las formas cuando tienen artículo o cuando no tienen artículo. En este caso tiene artículo porque la bekele está vocalizada con una kametz, que es una vocal que señala un artículo aquí con la bekele. Entonces tenemos, ustedes no vienen para la casa. Esa puede ser ya una traducción, ¿no? Ustedes no vienen para la casa. Podría ser ustedes no van para la casa también, o no van de la casa, o no vienen de la casa, o algo así. Todo lo que esa frase permite por la bekele, particularmente por la bekele y el tipo del verbo que aparece, o este verbo que se llaman verbos en presente, que vamos a estudiar un poco más adelante también. Verbos en presente, que los verbos en presente, este tipo de verbos, usan los mismos sufijos que usa el sustantivo y el adjetivo. Se comportan de esa misma manera. Bueno, la siguiente dice Aten Nashim Yafot. Aten es el pronombre personal segunda persona femenino plural. Ustedes, solo que ahora es femenino, sería vosotras. Vosotras. Nashim es el plural de mujeres. Mujeres y Yafot, observen que tiene este ot, es el plural. Nashim no es regular porque tiene el sufijo que es de masculino plural, pero en realidad es un sustantivo femenino. Eso en algunos textos ustedes van a encontrar que se conoce como género intrínseco. Ese género que tienen algunas palabras hebreas que parecen tener una forma, pero que, es decir, no, voy a corregir. Estos sustantivos o palabras hebreas de género intrínseco tienen la forma de femenino, por ejemplo, pero en realidad son masculinos. O tienen la forma de masculino, como este Nashim, pero en realidad es un sustantivo femenino. Son excepciones dentro del hebreo, ¿no? La norma va a ser este sustantivo señala, perdón, este sufijo señala sustantivos o adjetivos y palabras en general que están en masculino plural. Pero hay excepciones que son estos sustantivos de género intrínseco que estamos hablando. Porque el sufijo de femenino plural es este ot, este sufijo ot, como aquí yafot. Entonces, el adjetivo es el adjetivo yafé, que significa bonito, bello, agradable. Entonces, pero está en femenino plural, es bellas. Entonces vamos a decir como bonitas. Bueno, aquí está la opción de bonitas. La traducción final sería, ustedes son mujeres bonitas. O son unas mujeres bonitas. Eso dice esta frase. La siguiente dice, Em Roxim Lemor Erev Top. Em Roxim Lemor Erev Top. Fíjense, la primera palabra em es el pronombre personal de tercera persona masculino plural. Esto es ellos. Ellos. Ahí no hay confusión, lugar a confusión. Ellos. Ellos.
Y luego roxim, la palabra roxim, observen que tiene el sufijo de masculino plural. Sufijo de masculino plural. Entonces vamos a buscar la raíz rox, esta, que aparece aquí, y es esta palabra, aquí, tercera de abajo para arriba, roxé, que significa querer. Querer no de amar, sino de desear, de necesitar. Algunas veces este roxé se puede traducir como necesitar, roxé. Pero aquí está en plural, entonces sería ustedes, bueno, perdón, es ellos necesitan. Ellos necesitan o ellos quieren. Ellos quieren. La siguiente palabra es la palabra lemor. Déjenme ver por qué estoy viendo que esta no la puse en el léxico que aparece aquí. Bueno, pero es la palabra para decir, el verbo decir. Ellos quieren decir, y lo que sigue, Erev, es una palabra hebrea que significa tarde, la tarde después del mediodía. La tarde, Erev es de 12 del mediodía hasta 6 de la tarde. Sería Erev, que es la tarde, entonces sería tarde. Y Tov, que hemos estudiado ya como el adjetivo bueno, ¿verdad? Y ahí está en masculino, es una frase, en hebreo es una frase, en hebreo es una frase masculina. Al traducir, el género gramatical cambia. Y entonces dice, Em roxim lemor erev tov. Ellos quieren decir tarde, la traducción literal, tarde bueno, tarde bueno. Muy raro, ¿no? Por eso es que la traducción literal no es la mejor opción cuando se habla de traducción. Voy a traducir 100% literal. Va a ser una traducción ininteligible, va a ser una traducción también no inteligente, que no se va a entender y que no es muy inteligente una traducción así porque no se va a entender, no va a estropear, a pisotear el idioma al que se está traduciendo, en este caso al español, pero cualquier idioma al que se traduce, las traducciones literales no son posibles en el 100% de los casos, y yo me atrevería a decir, en la mayoría de los casos no es posible como traducción final una traducción literal. Algunas veces sí, pero no es lo más frecuente, ¿verdad? Y aquí nos estamos dando cuenta, ellos quieren decir tarde bueno. Ese es un español, un mal español, es un mal español. Entonces necesitamos componerlo o afinarlo, o pulirlo en la traducción final. Ojo, porque eso no significa que vamos a alterar el significado de la palabra, que le vamos a agregar matices o que le vamos a agregar énfasis o que le vamos a agregar algo que la frase hebrea no está diciendo en el texto, sino que lo único que vamos a hacer es como pulir el color y la forma que tiene el hebreo para que suene bien en español. La fidelidad en la traducción tiene dos rostros. El rostro, hay que ser fiel al idioma original en cuanto al significado de lo que dice la frase hebrea, pero también hay que ser fiel al idioma destino, que en este caso es el español. Eso algunos le hablan también de naturalidad, debe sonar natural. Si yo leo aquí, ellos quieren decir tarde bueno, eso no suena natural en español, entonces no es una buena traducción. Y bueno, y eso pasa de principio a fin en la Biblia, tanto en hebreo como en griego y en cualquier idioma, así ocurre. La última frase dice en Kotbot Sefer, en Kotbot Sefer. En es el pronombre personal tercera persona femenino plural. Este es femenino plural, que es ellas, ¿verdad? Ellas. Y Kotbot, observen que tiene el sufijo de femenino plural. Podemos quitarlo o obviarlo ahora y solo buscar la raíz Kotev. Esta está aquí abajo, que es escribir. Entonces, ellas, y está en femenino plural, podemos traducir escriben. Escriben, estos son verbos, insisto, estos verbos que estamos encontrando ahorita, que están usando los sufijos del sustantivo y del adjetivo, los vamos a considerar ahora como verbos en presente, como verbos en presente. Más adelantito vamos a dedicarle varias sesiones a los verbos como tal, ¿no? Ya con pasado, presente, futuro y todas las declinaciones y movimientos
que tienen los verbos. Entonces, ellas se escriben. Y la última palabra es sefer, la palabra sefer, que esta palabra sefer significa libro, libro, sefer. Entonces dice, ellas escriben libro, dice en hebreo. Ellas escriben libro en Kotbot Sefer. Ya la traducción al español sería, ellas escriben un libro. Ellas escriben un libro. Escriben un libro. Ok, bueno, eso es algo de lo que estuvimos viendo la semana anterior. Y ahora tenemos que ver este cuadro, nuevo cuadro, que es de los pronombres demostrativos. Algunas palabras se repiten. Por ejemplo, pensemos con el cuadro de la derecha. Estas palabras hebreas señalan personas o objetos que están lejos del que habla, relativamente lejos, ¿no? No hay una distancia mínima o máxima, sino relativamente lejos. Y entonces está u, vean, u. Esta es la misma palabra para el pronombre personal, u. Entonces tendríamos que ver el contexto para saber si debemos traducir como él o si lo tenemos que traducir como aquel. Porque esta palabra puede ser pronombre personal, tercera persona, masculino singular, pero podría ser el pronombre demostrativo aquel, aquel. La diferencia es que normalmente los pronombres personales se usan para personas y los pronombres demostrativos se pueden usar para personas en determinados contextos, pero generalmente se utilizan también para animales y objetos, ¿verdad? En algunas cosas, en algunos contextos sí, como aquel hombre, por ejemplo, ¿verdad? Aquella mujer, aquella familia y cosas como esas, podría ser este u. Para aquella es i, la misma palabra de ella, el pronombre personal. Entonces, el contexto puede ser ella o aquella. Igual para ellos, que es em, y ena para aquellas. Entonces tengo u para aquel, i para aquella, em para aquellos, ena para aquellas. Y los objetos que están cerca del que habla, la palabra hebrea es se, así se lee se, que significa este, seyom, ¿verdad? Aseyom, este día, ¿verdad? Aseyom, aseaish, este hombre, ¿verdad? Sot es para mujer, perdón, esta es femenino, ¿no? La forma femenina singular. Sot isha, esta mujer. Sot mishpaha, esta familia y así, ¿verdad? Estos es L, como el nombre de nuestra letra, ¿no? L, y se usa para, la misma palabra se usa para masculino y femenino plural, de estos demostrativos que están cerca. Entonces tengo u, aquel, i, aquella, em, aquellos, ena, aquellas, se, que es este, sot, esta, L, estos y repite L para estas. Para estas. Fíjense, vamos a ver unos ejemplos siempre de traducción. Eh, la primera frase. Aquí solo hay tres palabras, hay otras palabras que vamos a tratar de recordar. Dice Aisha se, Aisha se. Recuerden lo que vimos cuando estudiamos el adjetivo de la función predicativa y atributiva, cuando hay dos artículos o cuando solo hay un artículo, esto funciona aquí también. Y entonces a ish a se, aquí dice literalmente el hombre, porque tengo un artículo y el sustantivo ish, que es hombre, y luego está a, que es otra vez el artículo, y el pronombre demostrativo se, que es este. Entonces, literalmente dice el este, el hombre, el este. En hebreo es correcto. En español, nosotros nos sobra un artículo. De hecho, en la frase en español nos sobran estos dos artículos porque decir el hombre este es correcto todavía, pero no muy natural. Puede ser enfático, el hombre este, pero una traducción más natural en español sería este hombre, este hombre. Y noten que los dos artículos se fueron, ¿no? En esta traducción final, en la traducción final. Forzar el hebreo es terrible, ¿no? Yo he visto algunos, y lo digo con cariño, pero al final hay que decirlo, ¿no? He visto algunos intentos de traducción eh,
pisoteando el español de una manera terrible, ¿no? De una forma terrible, en el afán de ser como muy literal en la traducción. Muy bien, vamos a hacer primero toda la columna de la derecha y luego vamos a ir a la columna de la izquierda. Aquí dice Aisha Azot. Aisha Azot. Tengo artículo y el sustantivo Isha, que es mujer. Aquí dice, perdón, sigo aquí con el de la izquierda. Vamos a ir con el de la izquierda que ya había hecho esta resolución. Dice Asefer Au. Asefer Au. Aquí está artículo, el sustantivo sefer que es libro. Libro. Sefer es libro. Y la otra palabra dice au, que es artículo, y tengo esta palabra que puede traducirse como él, como pronombre personal, él, o podría traducirse como aquel. Pero si digo el libro, el él, no, el libro, el él, no es una buena traducción. Entonces vamos a pensar que es el aquel. Entonces vamos a traducir aquel libro. Otra posible traducción puede ser el libro aquel, el libro aquel. El aquel libro no, o aquel el libro tampoco suena bien en español. Tendría que ser o solo aquel libro o el libro aquel, el libro aquel. Muy bien, entonces vamos a pasar abajo, vamos a ir así horizontalmente. Ahora sí, esta frase que es Aisha Sot, que sería la mujer. Y luego la palabra sot, que es el pronombre demostrativo femenino singular, esta, ¿no? No es está del verbo estar, ojo ahí, sino que es el pronombre demostrativo esta, ¿verdad? Esta casa, esta mañana, esta manzana, esta mano, esta pared, esta calle, esta nube. No es el verbo estar, no es una forma del verbo estar, ¿verdad? ¿Cómo está usted? Ahí ese está en esa construcción en español que suena exactamente igual. A veces lleva una tilde, una cosa así, pero básicamente son palabras iguales. En esa otra frase, ¿cómo está usted? Ahí es una forma del verbo estar, pero aquí no es una forma del verbo estar, sino que es esta. La mujer, la esta. Entonces puedo traducir esta mujer, ¿verdad? O la mujer esta. Podría caber en algunas frases todavía, un poco jalado, un poco raro, pero podría caber en el español. Siguiente frase dice Aisha ahí. Aisha ahí. Bueno, Aisha otra vez, la mujer. Y aquí tengo artículo y esta palabra hebrea que suena y puede ser pronombre personal ella y puede ser aquella como pronombre demostrativo. Entonces, si intento traducir la ella, no cabe en esta frase, tendría que ser aquella, pero como tiene el pronombre y estamos haciendo primero tiene artículo, perdón, y estamos haciendo primero la traducción literal, entonces sería la mujer, la aquella. En la traducción ya final sería aquella mujer o la mujer aquella mujer o la mujer aquella, son posibilidades ya en español. Siguiente frase dice a Sefarim a L. Vean, aquí en esta primera palabra tengo artículo, el a, que es el artículo, y luego tengo el plural masculino, que no es originalmente, estos sufijos agregados en la palabra no son originales de la palabra. Entonces, lo que me queda es sefar, digamos, como esta raíz, y aquí tengo el léxico que es sefer, el singular es sefer. Aquí dice, aquí está en el plural, sefarim. Sefarim, que sería los libros, y luego tengo artículo y el pronombre demostrativo L, que son estos. Puede ser estos o estas. La misma palabra en hebreo es una palabra y puede traducirse estos o estos. Aquí sería los estos, los libros, los estos, pero Sefarim L, y entonces la traducción final, estos libros. Igual aquí, aparim aem. Aquí tengo artículo, otra vez, ¿no? El análisis. Tengo artículo y tengo el masculino plural. Me queda la raíz par, que está aquí en este pequeñísimo léxico, 3 palabras apenas, que significa toro.
Y aquí está en plural, entonces, parim, y tiene artículo, sería los toros, los toros. Y am, ese es el pronombre demostrativo, este es aquellos, ¿sí? Los aquellos, dice aquí, los aquellos, los toros, los aquellos, ¿verdad? Aparim, aem. Entonces la traducción final, aquellos toros. Los toros aquellos podría ser todavía, ¿no? Los toros aquellos o aquellos toros. Veamos las últimas dos de esta lámina. Dice Amalcot AL, Amalcot AL. Analicemos la primera palabra. Tiene artículo y tiene al final el sufijo de femenino plural, femenino plural. Y observen una cosa, en estas palabras hebreas siempre hay que ver el principio y hay que ver el final. Era lo que en una de las clases estaba diciendo, ¿no? Los vocablos hebreos son miles, miles en la Biblia. En los textos bíblicos son miles, miles, no recuerdo ahora exactamente, pero son miles. Es muy difícil recordar esos miles de palabras. Es muy difícil de recordar esos miles de palabras. Entonces, lo que sí podemos fijar son estos elementos que van a ser constantes y que podemos identificar. Entonces, habiendo identificado prefijos y sufijos, puedo buscar en un léxico. Puede ser que con el tiempo voy a ir memorizando, ¿no? Ya con estas clases que hemos recibido, ya algunos de ustedes han ido memorizando un léxico y ya lo reconocen hacia primera vista también. Eso ayuda mucho, ¿no? Entonces la recomendación siempre de ver el inicio y ver el final de las palabras. ¿Qué encontramos aquí en esta palabra que se lee Amalcot? Amalcot. Encuentro un artículo al inicio y encuentro el femenino plural al final. Entonces la raíz solo sería Malek, suena raro, pero ahora, aquí viene otra cosa, porque al quitar el sufijo, esta letra, que es una letra kaf, pasaría a ser final. Aquí está en un plural, pero el singular de esta palabra, la kaf, sería final, una kaf sofit. Y tiene, la raíz es una mem, una lamed y una kaf, que sería sofit. Es esta palabra, melech. La palabra en singular es melech, pero aquí está en femenino plural. ¿Cómo sé que está en femenino plural? Bueno, el sufijo me lo está indicando, no lo estoy adivinando, ni se me ocurre. No tengo que aquí, miren, por eso me encanta este curso y lo advierto desde la primera clase y lo hicimos en este curso también. Este no es un curso de revelaciones, no es un curso de descubrir misterios y de escarbar ahí entre las líneas para descubrir cosas secretas del hebreo y misterios y así medio mágico el asunto. No, este es un curso gramatical, un curso técnico, gramatical, lingüístico. Y por eso les decían, aquí no tengo que inventar nada, no tengo que sentir nada. En ese sentido, yo soy pentecostal, soy mucho de sentir, mucho de cosas así como esas, pero en estos cursos no, porque estamos yendo a la letra del texto, ¿no? Y yo he sufrido todos los embates de todas esas revelaciones, inventos y ocurrencias, y lo digo como una autocrítica, ¿no? Porque ese es el mundo eclesiástico con el que yo he vivido desde niño. Yo he sido pentecostal. He estado en una iglesia, es decir, en la iglesia pentecostal, en toda mi vida he estado en dos iglesias nada más. Eh, entonces, no tengo yo siento del Señor que aquí esto quiere decir, no, 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 ahorita no estamos en la parte de la interpretación, ahorita estamos en la parte de lectura, que es el primer paso para estudiar la Biblia, leer lo que el texto dice, ¿no? Y leerlo bien, hay que leerlo bien. Bueno, por eso estaba diciendo que el género no lo tengo que descubrir ahí con un misterio y conjuro, sino que la palabra me lo está diciendo el texto. Entonces aquí dice las reinas al final. Amalcot es las reinas, y luego tengo artículo y la palabra L, que puede ser estos o puede ser estas. Aquí como está en femenino la primera palabra, vamos a traducir las estas. Entonces, traducción final, estas reinas. La última frase de esta lámina dice aparot
aena, aparota ena. Y aquí tengo artículo y otra vez el sufijo de femenino plural y tengo par, que significa toro, pero aquí es femenino plural, entonces no voy a traducir toras, sino que es vacas, las vacas, es el femenino de toro. Estos sustantivos que se llaman heteronímicos, porque cambia cuando, por ejemplo, hombre, mujer, toro, vaca, eh, caballo, yegua, que son diferentes totalmente las palabras entre un género y otro. Y dice aina, que sería aquellas, las aquellas, ¿verdad? Ese pronombre demostrativo. Las vacas, las aquellas vacas, ¿verdad? Aquellas vacas. Bien, vamos a ver, voy a dejar de compartir aquí. ¿Cómo vamos? Están, no hay, estoy revisando aquí el chat ahora, no hay comentarios en el chat, pero quiero ver, ¿vamos bien? Vamos, si hay una cosa por ahí que ustedes dicen, ahí sí me quedé perdidísimo completamente. Eh, entonces ahí es de, mire, repita ese análisis, esa es precisamente la intención de esta sesión, y de aquí en adelante que vamos a estar teniendo, en cada sesión tenemos lecturas y lecturas y lecturas, entonces no tengan por favor ninguna pena de decir, paremos y repita eso porque ahí me perdí, ahí sí, de verdad, no le atiné a nada o me confundí o pensaba que era otra cosa, entonces precisamente para eso son estas sesiones de práctica. Y en las clases que siguen o en las sesiones que siguen vamos a dedicar un buen tiempo a la práctica, aquí juntos, ¿no? Entonces la idea es que si hay un trabón por ahí, si no entendimos, nos perdimos una cosa, entonces hay que... y pueden escribir en el chat o pueden abrir su micrófono. No sé si tienen ahorita la oportunidad de hacerlo, pero en cualquier vamos a pedir aquí a los hermanos del campus bíblico que en las clases que siguen nos puedan dar libertad para que el estudiante pueda abrir y cerrar su micrófono a discreción, para que en el momento que surja el conflicto de lo que estamos viendo, puedan hacer la pregunta directamente. Bueno, entonces vamos a avanzar un poco más, luego nos vamos a detener para la pausa que hacemos luego de una hora o casi una hora de la primera parte para tomar algo, estirar las piernas y vamos a seguir avanzando entonces aquí con la presentación que nos está guiando. Voy a volver a compartir mi pantalla para ver las siguientes frases, que son las que estamos revisando. Fíjese, aquí tenemos una propuesta, esta propuesta que es una parte de un salmo. Dice la primera parte, Mismor le David. Esta es una primera lectura. Déjeme ver aquí, porque aquí sí vamos a ir escribiendo en la pantalla. Mismor es salmo, la palabra salmo. Déjeme ver, porque estoy aquí con esta parte y ustedes me indican por favor si em, si logran ver aquí en la pantalla. Estoy haciendo como algunas rayas en la pantalla. ¿Sí lo ven? Sí, ¿Sí? sí se logra ver. Sí, sí. Ok, bueno, entonces esta primera palabra es esta que aparece aquí, que significa salmo. Entonces, de esa manera lo vamos a traducir como salmo, ¿no? Y vean, en la siguiente, aquí tenemos una Bekele que dice Le David. Esta Bekele puede ser a, puede ser hacia, puede ser de o para. Y luego tenemos el nombre propio David. Entonces, la traducción que encontramos en la Biblia es Salmo de David. Salmo de David. El Salmo de David. Eso es lo que dice. Y luego empieza eh, la, la, la- la redacción del Salmo, ¿no? Y vean, dice que Rahem Am,
Al-Banim. Vamos a ver esa primera frase. Esta primera frase, la primera palabra, que rahem, observen, esta primera es una bekele, es la partícula que la traducción más común de ella es el cómo, cuando hay una comparación, para establecer una metáfora o un símil, ¿no? El cómo, que aparece mucho en el texto bíblico, en los lenguajes poéticos, metafóricos, en el lenguaje. Y luego nos queda la raíz rajem. No encontramos ningún sufijo, aunque hay una memsofit aquí. Esta es una memsofit, pero no completa el sufijo de masculino plural. Quiere decir que toda esta es la palabra completa. Esta es la palabra completa. Rahem es esta palabra que aparece aquí en el léxico, que significa compasión. Eso significa, puede ser bondad en algunos contextos, compasión o compadecerse. Podría ser como una forma verbal. Entonces lo vamos a traducir aquí como compasión, ¿no? Ahí van a disculpar ustedes la letra. Compasión. Literalmente, entonces tenemos que rajem como compasión, como compasión. Y luego ab, la palabra ab, que es la palabra que sigue, aquí está en el léxico esta palabra ab, que significa padre, la palabra padre. Y la palabra que sigue, la palabra al, es esta palabra, aunque aquí está con otra vocal, pero es esa palabra, que la vamos a traducir. Esta tiene varias formas de traducción. Una de ellas puede ser sobre, como aparece aquí, puede ser ante, y puede ser, tiene varias formas de traducción, esta palabra al. Y luego está banim. Banim. Ojo porque aquí sí tenemos un sufijo de masculino plural. Voy a hacerlo de otra forma. Aquí, este es un sufijo de masculino plural. Banim. Si quito el sufijo, solo me queda la palabra ban. Y esta letra que aparece aquí, esa letra es una nun. Al quitar el sufijo, esa nun pasa a ser sofit, que es esta palabra. Ven, la palabra ven, pero aquí está en masculino plural. Entonces aquí dice hijos, porque es masculino plural. Dice hijos. Ok, entonces, ¿qué es cómo puedo traducir esta primera frase? Si leo así literal, puede ser como compasión padre sobre hijos. Como compasión padre sobre hijos. Puede ser como la compasión, en la traducción al español, como la compasión de un padre sobre, y ahí falta algo, sobre los hijos, podría ser, o sobre sus hijos, podría ser todavía en esa extensión, o este rajem, que lo podríamos traducir como compadecerse, cómo se compadece un padre sobre sus hijos. Ese sobre suena raro. Quiero mostrarles algo que han hecho las traducciones. Déjenme poner aquí el programita que usamos para ver la Biblia, que han hecho las traducciones con este pasaje. Está abriendo aquí el programita para ver la Biblia. Lo voy a colocar aquí en la pantalla. Este es el Salmo, si recuerdo bien, es el Salmo 103. Y en el Salmo 103, vamos a ver, voy a poner la Valera 60, que es donde aparece, es el verso 13.
donde está este pasaje. Un momentito. Aquí está. Entonces, observen el verso 13 es donde está esa frase. Vean, la Reina Valera 60 tradujo la frase hebrea, un momentito, la frase hebrea es esta, que está aquí, que Rahem Am al Vanim, ¿verdad? Es la frase hebrea. Y las traducciones a perdonen, esa frase hebrea, la Valera 60 tradujo, como el padre se compadece de los hijos, como el padre se compadece de los hijos. Solo la primera parte tenemos. La segunda parte del versículo dice, así se compadece Jehová de los que le temen. Eso ya no lo tenemos aquí en el ejemplo, sino como el padre se compadece de los hijos. Pero fíjense que han hecho otras versiones, ¿no? Aquí hay otras versiones. Sí, como un padre tiene piedad de, aquí dice sus hijos, o también se apiada, podría ser esta primera versión en inglés. Como un padre ama, aquí extienden el rajem. En esta segunda versión que aparece aquí, lo que hicieron fue extender el rajem, porque el rajem es un sustantivo también que implica muchas cosas, ¿no? Que tiene que ver con la compasión, que tiene que ver con la misericordia en algún momento, ¿no? Incluso con el amor, el rajem, la inclinación hacia la bondad. En algunos contextos el rajem toma unas características bien interesantes. Aquí lo estamos traduciendo como compasión, pero esta versión hebrea, esta versión en inglés o traducción en inglés, lo que hicieron fue extender el rajem, ¿verdad? Sacarle varias cosas al rajem. Como un padre ama y se apiada de sus niños o de sus hijos. Esta que sigue, que están hasta arriba, dice, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Eso es interesante porque lo que hicieron fue darle vuelta a las frases en hebreo. En hebreo aparece una primera frase y luego otra frase en hebreo. Lo que hicieron fue pasar la primera a la segunda y así. Eso también se puede hacer, ¿no? Y no altera no siempre se puede hacer, pero en la poesía, en la traducción de poesía también se pueden cambiar de lugar se llaman hemistiquios, que son como las partes de esos paralelismos que se establecen en la poesía. La parte A y la parte B, lo que hicieron fue poner primero la parte B y después la parte A, una cosa así. Y miren, aquí Rahem tradujeron como ternura, y aquí los tradujeron como compasión, apiadarse, ternura, 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 el rajem. Como un padre se encariña, dice esta, con sus hijos, así de tierno. Fíjense cómo va la nota de la traducción, ¿no? Así como un padre se encariña con sus hijos, así de tierno es el Señor con sus adeptos. No, personalmente no es una palabra en español que me guste mucho, ¿no? Porque habla más como de simpatía, pero en hebreo lo que habla es de la gente que le teme al Señor. Tenerle simpatía a Dios, simpatizar con el Señor no es lo mismo que temer a Dios, ¿no? Pero eso ya está. Y por eso las traducciones ahí es importante lo que se va a decidir en el tema de traducciones. Ok, vamos a dejar y a avanzar a la siguiente frase. Bueno, aquí solo tenemos frases como no está todo un versículo. En la siguiente frase dice Bederej. Aquí lo que tenemos al principio es una letra de las Bekele y luego el sustantivo Derej, que es camino. Es el sustantivo camino. Es este que estoy señalando ahora, camino. Y esta es una Bekele, ¿verdad? Así las vamos a identificar como las partículas estas Bekele, las preposiciones básicas, y camino, ¿verdad? Ahora, este camino es un sustantivo, no es del verbo caminar, sino es el camino. Mire qué camino me lleva a este pueblo. Ah, este es el camino, ¿verdad? Váyase aquí el camino, este camino lo lleva. Entonces aquí dice, podríamos traducir en el camino
por el camino podría ser una traducción de esta frase, ¿verdad? En el eh, camino. Puede ser una frase, una posible traducción. Con el camino podría ser otra. La siguiente frase también repite la Bekele, y aquí tengo una palabra interesante, dice Bekolev. Y fíjense, en la semana me escribió un hermano preguntando por este signo que aparece aquí, que está uniendo estas palabras. Este signo se llama Makef. Este signo es el Makef. Tiene algunas funciones gramaticales. Ahorita nosotros no le vamos a poner atención. Vamos a hacer de cuenta como que si no estuviera, ¿no? Son dos palabras independientes. Esta es una palabra y esta es otra palabra. Es decir, el Makef no une las palabras en el sentido de hacerlas una, sino que las une con otras funciones que vamos a ver un poco más adelante, algunas de las funciones del Makef. Ahorita vamos a hacer de cuenta, disculpen, vamos a hacer de cuenta como que si no existiera un momentito. Vamos a ver que tuve ¿Se te fue un... el audio? ¿Se te fue el audio? em, ¿Escuchan ahora? Sí, normal. Ah, ya, sí, está bien. Sí. Solo voy a dejar de compartir un momentito porque em, estoy aquí. Déjenme ver. Con... Hubo algo, una cosa ahí con energía, una cosa rara y se descontroló aquí la máquina. Bien, estamos hablando del Makef, entonces, ¿no? Y yo le hice una recomendación al hermano y es que repasara las clases anteriores. Le expliqué, obviamente, de qué se trataba el Makef, pero que repasara las clases anteriores donde estuvimos estudiando el tema. Entonces, estas son dos palabras y tenemos una Bekele aquí al inicio también. Esta es una Bekele, que es la partícula B. Y esta palabra tiene una vocal Kametz, pero esta la vamos a leer bueno, aquí hay, fíjense, es bien interesante porque esta palabra para pronunciarla, para leerla, se divide en las opiniones. Algunos la pronuncian como cal y otros la pronuncian como col, cal o col. La forma es exactamente la misma. Nosotros la vamos a pronunciar como col. Kol, de Kolev, sería la lectura, de Kolev. Esta letra que aparece aquí es una Kametz. ¿Se recuerdan que hablamos cuando vimos las vocales? Que la Kametz va a ser para nosotros siempre una A. Pero hay una vocal que se llama Kametz Hatuf. Ustedes pueden revisar su material de las vocales, las Nikudot. Y la Kames Hatuf se lee O. Son exactamente iguales. Es decir, es el mismo símbolo. Lo único que, por razones que nadie sabe, en el tiempo fueron viajando algunas palabras que esa letra la pronunciaban los judíos como O. Este es un ejemplo. Entonces nosotros la vamos a leer como Kol. Kol. Esta palabra. Ese signo para nosotros siempre va a ser A. Esa Kametz que aparece ahí en la vocal, como vocal, siempre va a ser A, pero en esta palabra la vamos a leer como kol. Entonces aquí la frase dice bekol lev, bekol lev. Y la palabra kol, que tienen aquí, puede significar estas dos cosas, ¿no? Todo o cada. ¿Cómo voy a saber cuál traducción voy a usar? Bueno, el contexto va a decir cuál es la que voy a usar. Y también se usa para los plurales. Puede ser todos, bueno, cada no tiene plural, ¿verdad? Podría ser todas, dependiendo del género de la frase, ¿no? Esta palabra se dice que no tiene variación. Siempre es la misma palabra, no tiene masculino ni femenino, sino que se adapta en la traducción, se va a adaptar al género que lleve la frase.
Y la siguiente palabra, que es esta palabra que se lee lev, la palabra lev, es esta que está aquí, esta palabra lev, que es la palabra corazón, la palabra corazón. Y entonces, fíjense, si este es corazón, esta es la palabra corazón, eh, aquí dice Bekolev y kol es cada o todo. Podríamos, esta frase podría tener dos posibles lecturas. En cada corazón. En cada corazón. Y también podría ser, eh, eh, fíjense, podría ser por la B que lee, con todo el corazón. Con todo el corazón. Con todo el corazón, en cada corazón. Las dos son correctas. En un contexto mayor, insisto en eso, en un contexto mayor, pues nos ubicaría, nos ayudaría a determinar cuál de las dos es mejor para traducir. Pero permite estas y otras posiblemente, ¿verdad? Aquí tenemos por todo el corazón. Hay otra cosa interesante de esta palabra lev que aparece aquí. Vuelvo al tema de tradicionalmente, ¿no? Porque tenemos una carga tradicional de traducciones. Nosotros estamos ya en este tiempo del siglo XXI, tenemos una fuerte tradición de traducciones, pero que vamos, es decir, la tradición en las traducciones, voy a repetir esa frase porque puede ser confusa, la tradición en las traducciones hay que respetarla, en mi opinión. Hay que respetarla, pero no ¿cómo? Beatificarla o santificarla en el sentido de que son intocables. Hay que respetarla, hay que valorar el trabajo de las traducciones de generaciones pasadas, teniendo en cuenta el contexto y los materiales y la tecnología y todo eso que ellos tenían para traducir, pero tampoco la podemos llevar como un asunto intocable e infalible, sino que nos tenemos que acercar. Esta es una de esas palabras interesantes, muy interesantes, porque esta palabra lev que aparece aquí, digamos que la mejor traducción podría ser mente, porque lev se refiere a pensamientos y se refiere también a razón. Lev. Digamos ¿qué sería? En el tema precientífico. Fíjense que eso se dice del texto bíblico, que la Biblia fue escrita en el periodo precientífico, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, el conocimiento científico que ahora nosotros tenemos no lo tenían los autores en aquel tiempo. Y algunos consideraban que los pensamientos se maquilaban en el corazón, ¿no? No precisamente en la mente, ¿no? Sino en el corazón, se maquinaba en el corazón. Por eso en Proverbios, cuando habla de corazón y otras cosas, se menciona el tema de la mente o el razonamiento. Vamos a ver otra vez el texto para que veamos cómo se han traducido en algunos pasajes estos textos. Vamos a ver, por ejemplo, déjenme ver aquí ¿se recuerdan aquel pasaje donde dice el de Proverbios ¿cómo es ese pasaje en Proverbios que dice, guarda, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren por mis caminos? Una cosa así creo que dice. Vamos a buscar corazón y lo vamos bueno, vamos a buscar aquí en Deuteronomio porque hay pasajes también interesantes en Deuteronomio. Por ejemplo, quiero ver este de amar al Señor, que es el mandamiento, ¿no? El principal mandamiento dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, y el verso 5 dice, y amarás
a Jehová tu Dios con todo tu corazón, todo tu corazón. Si vemos eso en el hebreo, vamos a ver aquí las palabras que aparecen desde el español. Dice, amarás, aquí toda esta parte, pero aquí habla el todo, que aparece aquí es ese col en otra forma que se tiene del pasaje, y luego el corazón es la palabra, perdón, aquí, esa es la palabra. Lev o levav es otra forma de esta forma hebrea. Dice, las traducciones tradicionales puede ser alma, ánimo, ardor, corazón, deseo, y luego entendimiento, espíritu, inteligencia, inteligente, meditación, pecho, propósito, voluntad, que se menciona. Ahora, veamos las traducciones de este pasaje. Vas a amar al Señor con todo tu corazón. Ahí dice todo tu... Fíjese, en la segunda versión en inglés dice vas a amar al Señor tu Dios con todo tú, y pone entre paréntesis mente y corazón, ¿verdad? Tu pensamiento, tu mente y tu corazón. Luego aquí está corazón, corazón, y la mayoría de versiones han traducido corazón. Fíjese, voy a poner hasta arriba esta que es BLS. Dice, ama a tu Dios con todo lo que piensas, y con todo lo que eres, y con todo lo que vales. Aquí, en este piensas, es donde está el lev o levav, ¿verdad? Luego las demás tienen corazón, corazón. Todas tienen, los demás están en corazón, con esa, con esa parte. Ahora, vamos a buscar otro pasaje. Em, Ahora vamos a buscar en Proverbios, donde hay algunas recomendaciones para los hijos o los jóvenes. Ese famoso proverbio de sobre toda cosa guardada, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver. Mire, Proverbios habla mucho del tema aparece mucho el tema del corazón. Aquí está este 4:23 de Proverbios, que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, es la traducción de la Valera 60. Y aquí nosotros tenemos 23, donde dice corazón, es esta, déjeme ver, sí. Un momento, creo que está, nuevamente se ha trabado esta, un momento. Es el corazón. Vamos a ver qué está pasando que no quiere responder. Profesor, Sí. Proverbios 6:20 ¿no sería? También es que aquí se menciona varias veces la palabra corazón. ¿Usted dice 6:20? Veamos ese 6:20. Lo que yo estaba tratando de hacer es mostrar el término hebreo que aparece ahí. 6:20, no, aquí dice guarda, hijo mío, mis mandamientos. No, ese era el anterior que estábamos viendo antes, 4:23, que está la palabra corazón, donde dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, que es Natser. Este es el término, pero no me deja mostrarlo. Bueno, y aquí está en inglés, pero es el término lev. Aquí hay una pequeña falla con la escritura de este programa, pero es el término lev. Déjenme ponerlo aquí en español. El término lev, que estamos hablando de corazón. Dice, el corazón también usado, figura muy amplia para los sentimientos, la voluntad, incluso el intelecto, de manera similar, el centro de cualquier cosa, amorosamente, bla, bla, bla. Pero ahora veamos las traducciones. Veamos traducciones. En esta parte dice, guarda tu corazón.
Guarda tu corazón. Aquí la mayoría de versiones traduce corazón. Fíjense, aquí Dios habla hoy. Dios habla hoy, ha puesto, cuida tu mente. Vean, todas las versiones de Dios habla hoy usan cuida tu mente. Y las siguientes también cuida tu mente. Esta del palabra de Dios para todos, la voy a poner hasta arriba, que dice, ante todo, cuida tus pensamientos. Cuida tus pensamientos y otros hablan de corazón. Bueno, estamos hablando ahí de esa palabra lev, la palabra lev. El doctor Fausto Liriano, su tesis doctoral o su disertación doctoral está basada en esta palabra lev y todas las expresiones idiomáticas y las formas y las veces que se utilizan. Es decir, él investigó, yo diría casi exhaustivamente, la palabra lev y levav, que son dos palabras hebreas que se traducen como corazón en el texto hebreo y cómo se traducen esas expresiones idiomáticas. La tesis del doctor Liriano está disponible en internet. Ustedes pueden googlear ahí disertación doctoral del doctor Fausto Liriano y ahí aparece, está disponible, incluso la pueden descargar en PDF y así, porque es un texto abierto, es un texto académico que está abierto, la disertación de Lev o Levar. Bueno, con esa frase. Ahora, veamos la última frase que tenemos en esta lámina y nos vamos a detener a hacer el receso. Perdón, profesor, qué pena. ¿Podría de pronto apuntarnos en el chat el nombre del profesor y el título de la tesis para poder acceder a ella? Muchas gracias, qué pena. No, no, con gusto. Déjenme ver aquí un momentito. Un momentito. Les, les voy a colocar, denme, aquí en el chat, estoy haciendo una búsqueda en Google. Muchas gracias, profesor. Un momento, les voy a compartir la ventana donde estoy haciendo la búsqueda. Aquí está vean, una disertación, expresiones idiomáticas con Lev y Levav en la Biblia hebraica. Este es de YouTube. Lo que hice fue hacer una búsqueda aquí yo uso el Google Chrome. Entonces solo escribí aquí en el buscador Fausto Liriano, que es el nombre del doctor Liriano Fausto, Lev y Levav. Y vean, aquí están hay videos y esta es la disertación. Sí, es de la Universidad de Barcelona. Y aquí está la disertación, expresiones idiomáticas. Aquí aparece en hebreo Lev y Levav. Entonces voy a colocar este enlace, porque aquí es donde ustedes pueden encontrar la disertación. Y la voy a colocar aquí en el chat ahora, ese enlace que copié. Pero ustedes ven que hay también varios videos donde el doctor está hablando de su tesis y todas las posibles, cómo va esa palabra, Lev y Levav, que habla de corazón, mente, sentimientos, razón, inteligencia y otras cosas, y todos los usos que aparecen en el texto bíblico. Por ejemplo, en la Biblia hay expresiones como partir el corazón, tener dos corazones, que se le muera el corazón a una persona, y no necesariamente es muerte física, sino se le murió el corazón, que le robaron el corazón, que el corazón lo tiene partido, ¿verdad? Que tiene dos corazones que no tienen corazón y cosas como esas, ¿no? Todas esas expresiones que usa el hebreo, que se pueden traducir literalmente, pero que el significado verdadero no está en la traducción literal. Creo que platicamos aquí en una de estas sesiones cuando Labán le dice a Jacob que Jacob le robó el corazón. Le robó el corazón, pero robar el corazón para nosotros es enamorarse, ¿no? Alguien me robó el corazón, estoy enamorado de esa persona. Pero la expresión literal no significa que Labán estaba enamorado de Jacob, sino que esa es una expresión idiomática, metafórica, digamos, para decir otra cosa,
Nosotros en cada país tenemos todo eso. Imagínense esta es una expresión muy interesante, a mí me causa gracia. Bueno, en realidad el contexto no es gracioso, pero aquí en Guatemala nosotros usamos la expresión quemar el rancho, quemar el rancho. A fulanito le quemaron el rancho, ¿verdad? Le andan quemando el rancho, le quemó el rancho, ya le van a quemar el rancho. O sea, esa frase, quemar el rancho, ¿no? Y todas las posibles variantes. ¿Qué creen ustedes que significa quemar el rancho? Cuando a alguien le queman el rancho. Y aquí no se vale porque hay algunos guatemaltecos en la sala o quemarla. Y este todavía es peor porque es quemar la canía, ¿verdad? Canía es una forma de decir en Guatemala a las piernas. Quemar la canía. Son las piernas, ¿no? Mire qué grandes canías tiene su hijo. Es una persona con piernas grandes, el chico está alto, ¿verdad? Es canión, dicen también. Entonces, quemar el rancho, quemar la canía es una expresión idiomática. ¿Qué creen ustedes que significa eso? De los hermanos de otros países. ¿Qué pueden poner ahí en el chat o abrir su micrófono? ¿Qué creen que significa quemar el rancho, quemar la canía? Bueno, en realidad se refiere a infidelidad. A infidelidad. Igual igual como en Perú sería sacahueltero, ¿no? Sacahueltero. O en Saca- México, que es poner los cuernos, ¿verdad? Le pusieron los cuernos. algo En, así. en Guatemala sería le quemaron el rancho, o ya te vi que le andas quemando el rancho a tu esposa, ¿va? O le andas quemando el rancho, ¿verdad? Eso te andas siendo infiel, que estás siendo infiel. O a la fulanita o al fulanito que le quemaron el rancho, o le quemaron la canía, también se dice, le quemaron la canía de infidelidad. Entonces, esa es una expresión idiomática. Quemar el rancho. Hay una anécdota, no sé si fue cierto o es chiste, de un misionero gringo que le preguntó por una hermana y le dijeron, no, es que no vino porque el esposo le quemó el rancho, ¿verdad? Así con pena. Y el misionero empezó a pedir oración, ay, orar por la hermana fulanita porque se quedó sin dónde vivir, su casa se quemó, su rancho se quemó. Y no era de que se le había quemado la casa, sino que el marido la había traicionado, ahora había caído en adulterio. Esa es una forma. Entonces, así en el texto bíblico hay muchas expresiones idiomáticas y la disertación del doctor Liriano se enfoca especialmente en esta palabra, lev o levav, que es otra forma de decir también como corazón. Ok, ¿estamos bien? Bueno, vamos a hacer la pausa aquí voy a dejar de compartir vamos a tomar siempre los 5 minutos para estirar las piernas. Probablemente ustedes ya las estiraron por ahí o algo, pero vamos a parar 5 minutos, estirar las piernas, tomar algo rapidito y luego volvemos. 5 minutos. Ok, vamos a continuar entonces. Por favor, todos, vamos a volver a nuestro lugar y a continuar con esta clase práctica que estamos teniendo esta noche. Aquí estamos ya reuniendo todos los temas y los estamos viendo en las diferentes frases que estamos revisando. Fíjense que son frases cortas, frases pequeñas. Por el momento no podemos meternos a las complejidades que tiene el hebreo. Y claro, con mucha franqueza, cada sesión que vamos teniendo de aquí en adelante, lo dije en la sesión anterior, que vamos a pisar un poco más fuerte el acelerador y entonces tenemos que avanzar un poco más, vamos un poco más rápido y vamos agregando más elementos y en cada sesión vamos a tener también casi el 60 o 70% del tiempo de la sesión va a ser más práctica. Pero para hacerlo de una mejor manera tenemos que tener en mente los contenidos que hemos estado viendo con anterioridad. Y lo digo con pena, no, en las sesiones siguientes no podemos tomar tanto tiempo para volver a explicar los temas anteriores. Entonces, mi recomendación, si nos sentimos inseguros, si nos sentimos como extraviados, como que no le atinamos, no sabemos exactamente dónde estamos en la clase, por favor, vuelvan a ver las clases durante la semana. Dedique un tiempo para ver las clases anteriores. Si puede volver a ver desde la primera clase hasta donde vamos, excelente. Si usted identifica algún punto en particular donde hay debilidad y
está completamente, como decimos, hablando de expresiones metafóricas, está completamente en blanco, en la luna, dicen algunos, o que no sabe dónde está. Entonces, trate de identificar ese punto y busque la clase donde está ese tema para poderlo chequear. No tenemos tanto tiempo y debemos avanzar en el contenido para lograr el objetivo propuesto para este curso. Entonces, si nos quedamos como el pueblo de Israel dando vueltas en el Sinaí, pues no vamos a avanzar, obviamente. Y lo digo con mucha pena, ¿no? De no tener todo el tiempo para detenernos y volver a explicar un tema. Por eso, normalmente yo voy a referir a ese tema, lo vimos en la clase tal. Y entonces ya usted toma nota y va a esa clase. Y luego puede volver a ver esa clase. Claro, eso no implica, y por favor, no implica que yo no estoy diciendo que no quiero que pregunte, no, pregunte lo que sea. Mire, esa letra, ¿cuál es? ¿Verdad? Si no se ha memorizado el alefato, a estas alturas ya debería haber memorizado el alefato, pero si, mire, esa letra, ¿qué? ¿Verdad? Una sofita ahí nos está desorientando. Entonces, ok, esta es una sofita y va a ser una explicación muy corta, a eso me quiero referir. Tampoco quiero cerrar la puerta, definitivamente no, de cerrar la puerta para que usted, por favor, pregunte lo que sea que tenga que ver con la clase. Y entonces, yo le voy a dar una pequeña explicación. Aquí lo que está pasando es esto. Este tema lo vimos en la clase anterior en tal clase. Entonces usted ya busca, ok, ¿verdad? Pero no podemos volver a dar todo el tema, obviamente que no se puede hacer. Muy bien, dicho esto, vamos a compartir nuevamente. Quiero ver en el chat, hay un par de... si ya colocaron el documento del doctor Liriano, está bien, es un documento libre, ¿no? Claro, si usted lo va a citar ahí, y el que esté abierto y que se pueda, porque es desde la página oficial de la universidad está el documento, ¿no? Porque es un documento académico, es libre. Entonces, citarlo de manera correcta, o bueno, ¿cómo se dice? El manejo apropiado, cristiano, decente de estos materiales. Lolin Adriana dice, para el adecuado procedimiento de la traducción estoy utilizando varios pasos, buscar sustantivos, adjetivos, prefijos, sí. ¿Alguna técnica para el análisis? Mi recomendación es ver el inicio de las palabras. Voy a compartir aquí para poderlo ver ya en la pantalla. Ver el inicio de las palabras y ver el final de la palabra para ver qué encontramos, ¿no? Normalmente el texto nos va a guiar y les decía, los vocablos hebreos son miles, pero los prefijos y los sufijos no tengo un número exacto, pero yo diría que son entre 20 y 30 que tendría que memorizar. Y que pueden ser una cantidad que puede asustar a algunos, pero si yo comparo, digamos, 30 sufijos, entre prefijos y sufijos, que son los elementos que se pegan a las raíces, si yo comparo esos 30 elementos con los miles de vocablos, obviamente es mucho más fácil identificar eso. Entonces eso los voy a identificar al hacer este análisis. De hecho, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, aparece en una de las sesiones, pero vamos a decir que hay 3 pasos en la traducción, digamos, que nosotros estamos haciendo, iniciando en este proceso de aprender el hebreo y traducirlo. El primero será el análisis gramatical, que es lo que estamos haciendo nosotros, el análisis gramatical. Ese va a ser el primer paso. El segundo paso, habiendo analizado, ¿qué es ese análisis? Lo que dice ahí Lolin, de identificar sustantivos, adjetivos, si es singular, plural, masculino, femenino, todo eso, ¿no? Y cuando agreguemos los verbos ya en todo su esplendor, entonces analizar el verbo si es primera persona, segunda persona. El verbo se analizan por lo menos 6 elementos en el verbo. Y qué modo, tiempo, todo ese aspecto y todas esas cosas, persona, número, bueno, del verbo. Eso está dentro del análisis gramatical. Segundo paso, ya que hice el análisis, y eso se hace en cada palabra.
Ya que hice el análisis gramatical, voy a hacer, disculpen, voy a hacer la traducción. Voy a resumir aquí. Traducción, vamos a llamarle palabra por palabra. Ese es el segundo paso, traducción palabra por palabra. O traducción literal, llaman algunos también, la traducción literal. ¿Y qué es la traducción literal? Traducir palabra por palabra. Esa no es la traducción final, porque de hecho el tercer paso sería la traducción final. El tercer paso será la traducción final. Entonces, primero voy a analizar la palabra. Ahora voy a ver aquí y voy a hacer las rayas y voy a hacer mis códigos, ¿no? Sustantivo masculino, no sé qué. Ok, ya lo analicé. Eso yo ya sé que es un sustantivo, que es un adjetivo, que es un verbo, que es lo que sea y que tiene este prefijo y tiene este sufijo y que las posibles, este sufijo significa esta cosa y este prefijo significa esta otra cosa y la raíz es esta. Entonces ahora puedo traducir la palabra. Ya traduje la palabra, ya pasé al segundo paso, ¿no? Y así en cada palabra de la frase. Y luego voy a la traducción final. Ojo, porque esa traducción final puede ser de varios tipos. Puede ser, algunos le llaman más, dinámica. Bueno, voy a ir como de lo más pegado a lo literal, a lo más, que sería un poco más libre, ¿no? De la literalia. Entonces la primera sería formal. La otra sería funcional o dinámica, también se llama. Funcional o dinámica. Y la otra podría ser una traducción más, también, bueno, decir libre es relativo, ¿no? La traducción libre. Si es traducción, no es libre, porque la traducción amarra, la traducción restringe. Y hay un espacio donde yo cruzo esas líneas, ya no es traducción, ahí ya es otra cosa, ahí ya es un invento, podría ir a una paráfrasis extrema, porque la paráfrasis todavía está dentro en el límite de ahí de esas traducciones con ciertos riesgos, pero todavía está ahí, ¿no? Entonces, se dice traducción libre porque está un poco más retirada de lo literal. Y claro, yo he pensado y he puesto de ejemplo que entre más me alejo de la parte literal, hay más riesgos, hay más peligros que se vaya diluyendo un poco más el mensaje, pero no puedo, la aspiración de una traducción literal es una utopía, no se puede lograr totalmente. Algunas frases del hebreo tendrán sentido desde el inicio, es decir, ya en el segundo paso, ya podría ser ese segundo paso nuestra traducción final, podría ser, pero no en la mayoría de los casos, ¿no? Eso es teoría de traducción y las cosas que vamos a ir viendo también en el curso de las siguientes clases, porque vamos agregando más elementos y vamos ya armando frases y textos un poco más complejos también. ¿Ok? Bueno, fíjense todo lo que hemos hablado ahora, ¿no? En esta sesión práctica. Voy a borrar esta parte, ustedes ya la tomaron nota y queda en la grabación también, ¿verdad? De esta parte para no recargar aquí la presentación. Bueno, la última frase que nos falta dice en hebreo, Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai. La primera palabra, Baruch, es el adjetivo, aquí lo puse, pensé que no lo había colocado, el adjetivo bendito. El adjetivo bendito, aquí podemos traducir bendito. Casi podría ser un sustantivo también, Baruch. De hecho, hay un personaje en el libro de Jeremías que era el ayudante, el sirviente, el escriba como secretario, hacía más función como secretario de Jeremías, que se llamaba Baruch o Baruch, dependiendo cómo se maneje esta kaf final, ¿verdad? Baruch, pero es un adjetivo que es bendito, bendito. Y luego el atá es el pronombre personal de segunda persona, este es tú, ¿verdad? Pronombre personal, no es tú de pertenencia, ojo con eso, ¿verdad?
tú. Y el tetragrama, lo vamos a estar encontrando por ahí en diferentes versículos, pero es el tetragrama. Ese es el nombre de Dios, recuerden. Y a leer en hebreo, fíjense, lo voy a poner aquí, a leer en hebreo lo vamos a leer como Adonai. Ahorita, déjenme decirlo, siempre que lo encontremos, lo vamos a leer como Adonai. Hago la advertencia que por ahí vamos a encontrar algunos versículos donde vamos a leerlo de una manera un poco diferente, como Elohim se podría leer, porque son sustituciones, no es lectura, porque aquí, si lo leo, se leería Yevá. Esa sería la lectura, Yevá. Pero no se lee, el tetragrama no se lee, sino que se sustituye por Adonai o Elohim en algunas. Incluso en algunos textos el Olam o Hashem podrían ser otras posibles sustituciones del tetragrama. Entonces aquí dice, Baruch atah Adonai, ¿verdad? En español, el tetragrama, mi sugerencia es que lo traduzcamos como el Señor, pero usted puede traducirlo como Yahvé, puede como Jehová, esas serían las tres posibles: Señor, Yahvé o Jehová. Como se sientan, yo no tengo problema con eso de que usted lo use como usted se sienta más cómodo. Esas tres posibles lecturas pueden ser. Yo sugiero que se lea como el Señor, respetando la tradición judía y otras cosas que aparecen ahí. De eso es todo un tema. Entonces la frase dice, bendito tú, Señor, tú eres bendito, podría ser, ¿verdad? El Baruch atah Adonai. Tú eres bendito, Señor, ¿verdad? El Señor, refiriéndose al Señor de los cielos. Quiero ver aquí. Bueno, con este tema. ¿Vamos bien? Bueno, yo asumo que vamos bien. El chat no hay algún comentario ahorita y pueden abrir su micrófono, les he dicho. Vamos a pasar a la siguiente parte de en estas frases que aparecen aquí. En la primera, observen, vamos a leerlo inicialmente, que dice, Aisha Ra Meod. Aisha Ra Meod es la frase que aparece. Aisha, déjenme ver, ¿dónde estoy? Aisha Ra Meod. Y lo primero que vamos a observar en este texto es la presencia del artículo en la primera palabra, la presencia aquí del artículo. Déjenme ver, ahora sí. La presencia del artículo, ¿verdad? Aisha, y tengo el sustantivo Isha, que es mujer. Entonces aquí dice la mujer. Estamos haciendo un análisis muy rápido, ¿no? Ra'a. Este Ra'a, observe, tiene este sufijo de femenino singular. El adjetivo es Ra, que es este adjetivo que aparece aquí, que es el adjetivo está en masculino singular. Aquí dice malo, malvado, impío. Pero la forma que aparece en la frase es la forma femenina, Ra'a. Entonces sería mala, malvada o impía. Vamos a quedarnos con mala, con la frase mala de esta mujer, ¿verdad? La mujer mala. Y luego la siguiente palabra es la palabra meod. Esta palabra meod es muy interesante porque en algunos contextos no la vamos a poder traducir porque solo es una palabra enfática que agrega es como una especie, en español sería como un aumentativo, se dice que agranda algunas cosas, ¿no? Cuando se traduce en algunos contextos, se puede traducir como muy o como mucho. Muy o mucho, ese meod que aparece aquí en el léxico como mucho o muy, meod. Vamos a ver si recuerdo algún versículo donde aparece este meod. No se me viene a la mente ahorita un versículo donde esté este meod que habla de
fuerza que tiene en el texto. Bueno, aquí esta frase entonces dice, Aisha Rameod, la mujer mala mucho. La mujer mala mucho o la mujer mala muy, ¿verdad? Bueno, la traducción final, la mujer es muy mala. Note que aquí el adjetivo no tiene artículo. Eso nos permite colocar el verbo es, formas del verbo ser o estar en presente, en presente. La mujer es muy mala o muy malvada, ¿verdad? Esta forma. La siguiente frase dice huya fe, huya fe, huya fe. Este u es el pronombre personal de tercera persona masculino singular, es él, él. Y la siguiente palabra es el adjetivo bonito, bello, agradable, yafé. Entonces, bonito, ¿verdad? Y note que aquí no tenemos ningún artículo. Aquí hay una hey, pero la hey no tiene vocal de artículo. Aquí esta es la palabra completa, u yafé, el bonito. Ojo, porque este no es, en español, no es artículo, sino que es pronombre personal. Entonces ahí tenemos que poner una forma del verbo. Él es hermoso, él es bonito, él es agradable. Podría ser este yafé, que es lo que permite. Él es guapo, podría ser también, ¿verdad? Bueno, en Guatemala, guapo es alguien bonito, bello, así físicamente agraciado. En otros países la palabra guapo tiene otro significado. Entonces mejor guapo no, ¿verdad? Por los otros posibles significados que hay en otros países. Pero aquí sería, él es bonito, él es bello, él es agradable, una persona agraciada, ¿verdad? Físicamente o podría ser de su carácter incluso, dependiendo del contexto. Siguiente frase, dice, Aish ve Aisha Yafim Meod, Yafim Meod. Aish ve Aisha Yafim Meod. Ok, aquí tengo artículo en la primera palabra, luego tengo el sustantivo ish, que es hombre, aquí dice el hombre. La siguiente palabra dice ve Aisha, ve Aisha. Tengo primero esta preposición, perdón, es prefijo, este prefijo que es una bab copulativa, que se debe traducir como i, la y, y luego tengo artículo en la misma palabra y tengo el sustantivo isha, que es mujer. Aquí dice y la mujer, y la mujer. Nada de eso me lo estoy inventando, ni lo estoy suponiendo, ni lo estoy infiriendo, ni nada, sino que aquí está escrito cada una de estos elementos. Y la mujer. Y luego la siguiente palabra dice yafim. Observe que hay un sufijo de masculino plural. Entonces queda solo yaf, digamos que nos quedó yaf. Si buscamos, ese es el adjetivo yafé, como este que está aquí arriba, lo único que se le agregó el masculino plural. Entonces aquí dice bellos, bonitos, agradables, porque está en plural. Es decir, esta forma, yafim, es la forma del masculino plural de yafé. Yafé es masculino singular y yafim el masculino plural. Yafim. Y meod, el meod que aparece aquí arriba, que es muy o mucho, ¿verdad? Muy o mucho, ¿verdad? El hombre y la mujer, bellos, mucho. Bueno, el hombre y la mujer son muy bellos. El hombre y la mujer son muy bellos, son muy bonitos, ¿verdad? Muy hermosos. Esta frase. Siguiente. Dice, Anashim, Anashim, Atovin, Vair, Vaketana. Anashim, Atobim, Vair, Aketana. La frase, ok. ¿Qué encontramos? Veamos la primera palabra. Recuerden lo que estábamos hablando de cómo hacer el análisis. Veamos el inicio de la palabra, veamos el final de la palabra. ¿Qué encontramos al inicio de la palabra? Aquí alcanzamos a reconocer un artículo.
y al final de la palabra el sufijo de masculino plural. Entonces nos queda, bueno, ese es un sufijo de masculino plural. Anashim es la palabra completa, que es hombres. Aquí dice los hombres. Los hombres, y luego tengo artículo nuevamente en atobim, tengo artículo y el sufijo de masculino plural otra vez, me quedó tov. La palabra tov significa bueno. Aquí dice los buenos. Los buenos. En la siguiente dice va a ir. Alcanzo a reconocer aquí al inicio una bekele y el sustantivo que queda es ir. Aquí ya no tengo nada al final. Es el sustantivo ir. Este sustantivo ir, déjenme ver, es el que está aquí. Este es am. Creo que no lo puse en el léxico. Bueno, me disculpo por no está aquí en este léxico, pero significa ciudad. Ir. Y esta bekele, esta es una bekele, observen la vocal que tiene. Esta vocal kametz indica que hay un artículo ahí. Entonces puedo traducir en la ciudad. La bekele puede ser en, puede ser por, puede ser con. Aquí yo tomé una decisión y puse en la ciudad. Podría ser por la ciudad, con la ciudad. Al final, en la traducción final, entonces yo voy a ver cuál es la mejor opción. Y luego dice aketana. Aketana. Aquí también tengo un artículo y al final tengo el sufijo de femenino singular. El sufijo de femenino singular. Entonces me quedó ketan, porque debo quitar el sufijo de femenino singular, que es esta kametz y esta hei. Entonces, al quitar el sufijo, esta nun, quedó una nun al final, cuando quito el sufijo, la nun pasa a ser sofit, es decir, en un léxico voy a encontrar esta palabra ketan con la nun sofit, es este adjetivo, que significa pequeño. Pequeño literalmente podría ser insignificante también, como una cosa un poco despreciativa o que es un detalle pequeño, un detallito, ¿verdad? Es una cosa así pequeña, pero no es literal, sino que es de poca importancia. Se puede usar ese adjetivo. Catén es el adjetivo, la forma básica del adjetivo. Ok, entonces, déjenme ver. Me sacó nuevamente. Vamos a volver a compartir aquí un momento. Déjenme ver porque está pasando algo raroso. Un momentito más, por favor. Estamos ya, quiero ver cómo vamos con el tiempo para... ok. Bueno, voy a compartir aquí la pantalla donde estábamos. Por ahí vamos, entonces. Entonces, esta última palabra que estamos analizando dice aketana, se refiere a pequeña, podría ser, ¿no? La forma femenina de pequeña, esta forma pequeña, déjenme ver aquí, la pequeña tendría que ser esta forma, ¿verdad? La pequeña. Entonces, ¿qué tengo? Dice, los hombres, los buenos, en la ciudad, la pequeña. Los hombres, los buenos, en la ciudad, la pequeña. Eso es lo que tenemos de traducción literal. Una posible traducción final sería, los hombres buenos están, que no tenemos un verbo aquí escrito. Los hombres buenos están en la ciudad pequeña. En la ciudad pequeña. Y podríamos darle vuelta. En la ciudad pequeña están los hombres buenos. Los buenos hombres están en la ciudad pequeña. En la pequeña ciudad podría ser otra forma. Y esos posibles cambios de ubicación de estas palabras que estamos conversando. Veamos la siguiente frase. Dice, U babajit agadol. U babajit agadol. La primera palabra es el pronombre personal. Tercera persona masculino singular es él. Él. De la siguiente palabra, ya hemos visto esta palabra hebrea antes, babajit. Aquí hay una bekele.
Aquí hay una bekele que tiene artículo también por la vocalización y el sustantivo bayit que significa casa. Uba bayit agadol. Entonces aquí dice en la casa y agadol, esta palabra tiene artículo y el adjetivo gadol que significa grande. Ese está acá. Grande, amplio, bueno, puede ser una característica física o puede ser una característica de carácter, moral, etcétera, ¿no? El gadol. Aquí dice la grande. Entonces, igual en la traducción, no tenemos verbo en esta frase. En la frase hebrea no hay un verbo. Dice Uba Bayit Agadol. Entonces, él está en la casa grande. Él está en la casa grande. Aquí literalmente dice, él está en la casa la grande, pero ahí en español esos dos artículos no suenan bien, entonces debemos quitar uno. Él está en la casa grande o en la gran casa podría ser. Él está en la casa grande o en la gran casa. Veamos otras frases. Dice Atoba Ish Ayafa. Perdón, yo leí con artículo, pero no tiene artículo. Solo dice Toba Aish Ayafa. Toba, y es Aisha. Estoy aquí, no estoy leyendo de manera correcta. Toba Aisha Ayafa. Toba Aisha Ayafa. ¿Qué tenemos? Vean la primera palabra, no tiene nada al inicio y tiene el sufijo de femenino singular. Toba. Aquí dice buena. Es femenino singular, buena. Y luego Aisha. Aquí sí tengo artículo y el sustantivo Isha, que es mujer. Aquí dice la mujer. Y Ayafa, tengo artículo también y el adjetivo Yafa es femenino singular, que es bonita, bella, agraciada, que sería la bella. Buena, la mujer, la bella. Buena la mujer, la bella. Eso dice en hebreo, ¿verdad? Toba Aisha Yafa. Entonces, la traducción podría ser la mujer bella es buena. Noten que el adjetivo buena no tiene artículo. Entonces aquí con este adjetivo puedo inferir una forma del verbo ser o estar. Podría solo agregar características. La mujer buena y bella podría ser, aunque ese i no está escrito. La mujer bella, buena. Suena raro, ¿no? Necesitaríamos más contexto para que eso sonara bien. Pero esta la podemos traducir. La mujer bella es buena. Ahora, noten que estoy poniendo primero la mujer en español. Recuerden la estructura sintáctica, lo que hablamos de sintaxis del español. Primero va el sujeto. Y aquí el sujeto de esta oración es la mujer. En hebreo la sintaxis es diferente. Por eso en la traducción vamos a poner primero el sujeto. Buena, la mujer, la bella. La mujer bella, aquí, esto es una de la forma atributiva, cuando vimos el tema del adjetivo. Y aquí hay una relación predicativa. Ahí es donde va el es, para asignarle esta adjetivación al sustantivo. La mujer bella es buena. Esta otra frase. Adabar tov meod. Adabar tov meod. Aquí tengo un artículo y no tengo más al final. Queda la palabra davar. Davar significa palabra. La mayoría de veces en hebreo va a significar palabra. En algunos contextos se usa davar para referirse a cualquier objeto. Como cosa, una cosa. Alcánzame eso. ¿Cuál? Esa cosa. A veces no recordamos el nombre de algo y decimos, no sé cómo dicen en sus países, a veces hay palabras para esas cosas. En Guatemala hay una palabra que es chunche, así suena, chunche. Si usted un día viene a Guatemala o conoce con un guatemalteco y él dice, mire, vamos a ir a traer los chunches o alcánceme ese chunche, mire ese chunche. Es cuando chunche es una palabra que se usa para cualquier cosa, ¿no? Chunche. Bueno, y se dice que en todas las casas de los chapines hay un rinconcito por ahí en algún lugar de chunches. Ahí mete todos los chunches, es decir, todo lo que no hay, vamos a meterlo aquí, ¿verdad? Ponerlo aquí, el lugar de los chunches. Bueno, davar, pero ese es el menos
veces ocurre en ese uso la palabra dabar. La mayor parte de veces dabar va a significar palabra. Podría significar también como mensaje, podría significar como, en algunos contextos va a ser como hablar, como un verbo, como el verbo hablar o el verbo decir. Hay otros verbos específicamente para hablar o decir, pero dabar en algunos contextos puede girar a ese tono de hablar. Tiene que ver con la palabra oral, ¿verdad? O escrita, el tema de la mecánica del humano de hablar. Bueno, entonces aquí dice Adabar Tov Meod. Y estoy recordando, por ejemplo, nuestro libro de Deuteronomio. En la clase, déjenme recordar, en la clase número, aquí estamos en la clase 7. En la clase número 10 vamos a hablar de los libros de la Biblia hebraica. Pero déjenme adelantarles uno. Deuteronomio, nuestro libro de Deuteronomio, la palabra Deuteronomio es una palabra griega que literalmente significaría como segunda ley. Ese sería el significado muy literal, o la ley posterior. Pero el nombre hebreo de ese libro es Devarim, que sería el plural de Dabar. Dabar es singular, Devarim es plural. Entonces, en hebreo, el nombre hebreo de Deuteronomio es Devarim, que literalmente el nombre se podría traducir como palabras o discurso, podría ser también Devarim, Devarim. Palabras, discurso, mensaje, podría ser Devarim. Sencillo, sin mayor carga. Arenga, regaño, eso ya tiene otra carga, que podría dar esa sensación también Dabar, pero ya es jalar un poquito, porque hay otras palabras para ese tipo de mensajes que ya son así como más, que llevan algún énfasis, ¿no? En ese, ok. Aquí dice Adabar, entonces aquí vamos a traducir la palabra Tov, que es el adjetivo bueno, y lo que hemos estado hablando de Meod, que es muy o mucho, ¿verdad? La palabra bueno, mucho. Porque en hebreo, davar es un sustantivo masculino. El cruce de géneros gramaticales no debe preocuparnos. Lo digo porque hay algunos que, hasta yo he escuchado algunos disparates que dicen con el cruce de géneros gramaticales, ¿no? En construcciones gramaticales, el hebreo tiene un género gramatical y al traducir resulta siendo otro género gramatical en español. Hay que ir con cuidado con eso y no caer en nerviosismos o dejarse llevar por otros ideas y formas de interpretaciones que no son correctas por un mal manejo de los idiomas. En este caso aquí dice, fíjense, dabar en hebreo es masculino, pero al traducir no puedo traducir el palabro, ¿verdad? O el palabra o una cosa así, no, es una traducción equivocada. Debo traducir la palabra. Es la forma más apropiada. Y luego, la palabra bueno, mucho. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso en español? Tengo que traducir la palabra muy buena, puede ser una traducción, o la palabra es muy buena, ¿verdad? Muy buena palabra, ¿verdad? La palabra muy buena. A eso se refiere el Tov Meod. Esa frase, Tov Meod, ¿verdad? John Tov Meod, ¿verdad? Un buen día, muy buen día, ¿verdad? Está haciendo un muy buen día, ¿verdad? Tov Meod. Muy bueno, ¿verdad? Ra Meod, muy malo, ¿verdad? Y hay otras expresiones para lo muy malo, ¿verdad? Pero Ra Meod podría ser. O Tov Meod, muy bueno. Veamos otra frase. Estamos ya por concluir la sesión de hoy. Dice Gadol a Raab Bair. Gadol a Raab Bair. Bueno, la primera palabra, observamos que no tiene ningún prefijo y no hay ningún sufijo, es la palabra completa Gadol, que es el adjetivo grande. En la segunda palabra, a Raab, observamos un artículo y al final ya no hay nada, entonces es la palabra completa Raab, Raab, que significa hambre. Esa está por aquí, déjenme ver, aquí arriba. Raab, hambre o escasez, pues Raab. Entonces aquí el hambre, ¿verdad? Es la forma correcta de decir en español, el hambre, y luego va a ir. Esta es una bekele con artículo y el sustantivo ir que hemos visto en una frase anterior que significa ciudad, ciudad. Entonces aquí dice en la ciudad. Podemos traducir
Y vean, he colocado en la traducción al español el sujeto de la oración, lo estoy colocando al inicio siempre respetando la sintaxis del español. Porque si traduzco literal sería, grande el hambre en la ciudad. Grande, si arreglo ahí para que suene algo bien en español, grande es el hambre en la ciudad. ¿Verdad? Estoy hablando del hambre, no estoy hablando de la ciudad. El hambre en la ciudad es grande. El hambre en la ciudad es grande. O el hambre es grande en la ciudad. En la ciudad es grande el hambre. Podría ser otra posible. Solo cambiando de lugar los elementos de esta oración, que en el español lo permite, aunque la primera forma más natural es poner el sustantivo primero. Y luego iría el verbo, esa sería aquí la primera. El hambre es grande en la ciudad. ¿Verdad? Estoy hablando del hambre. ¿Qué estoy diciendo? Que es grande. ¿Dónde? En la ciudad. Eso estoy diciendo en esta oración. Ok, veamos una más y nos vamos a detener. Dice, a sekenim etzel abayet. A sekenim etzel abayet. Esta primera palabra, observen, al inicio tenemos un artículo y al final tengo el sufijo de masculino plural. Me queda seken. Otra vez, al quitar el sufijo, este es una nun que pasaría a ser sofit, una nun sofit, seken. Busquemos esto aquí en el léxico. Está de último. En singular es el sustantivo anciano, es una persona vieja. Saquén es saquén, que se refiere al anciano de edad, viejo, ¿no? El saquén. Entonces aquí está en plural masculino, aquí dice los ancianos o los viejos, ¿verdad? Los ancianos, los viejos suena un poco despectivo en la mayoría de contextos latinoamericanos. Dice los ancianos y luego dice etzel, esta palabra etzel. Veamos, dice cerca de, al lado de, junto a. Es una también palabra que habla de ubicación. Pues vamos a poner como cerca de. Los ancianos, cerca de, y luego tengo artículo en la siguiente palabra y el sustantivo vayit. El sustantivo vayit, que es ciudad, no, casa. Vayit es casa. Aquí dice, yo puse ciudad, pero es casa. Vayit es casa. Aquí estoy contigo, porque ir es ciudad. Por favor, ahí tomen nota, que no es ciudad, sino que es, déjenme arreglarlo por aquí, vamos a ver. Este no es ciudad, sino que debe ser, ¿dónde está mi puntero? Ok, debe ser casa. Ahí dice en la casa, debería decir. Entonces la traducción, vamos a poner, vamos a ver. Un momentito porque creo que se trabó mi máquina. Voy a dejar de compartir un momentito para que resucite la presentación. Estoy fuera de la ciudad y entonces estoy teniendo fallas aquí con la señal. Vamos a ver. Otra vez. Pantalla. Pero no quiere resucitar. Un momentito. Voy a dejar de compartir aquí un momento. Déjenme ver. Ahora sí. Entonces lo vamos a hacer esta última y nos vamos a detener, que estamos ya sobre el tiempo de la clase. Ok. Veamos si ahora sí. ¿Ustedes ven la pantalla? Sí, Sí,
Sí, Sí, sí, señor. sí, sí. ¿Sí pueden Sí se verme? ve, profesor. Bueno, voy a cambiar aquí que esta última no está, se está, se está trabando. Me disculpo, en los inconvenientes. Bueno, vamos a probar de otra forma. Ok, ahora sí. Déjenme ver, solo para concluir esta. ¿Lo ven ahora? No, ahora sí, No, profesor. Ya Sí se lo puede tienen. visualizar. Sí, sí, a ver, ya sí, se ve. ahorita sí, ahorita sí. Ok, bueno, entonces lo único que ya no avanzó la presentación se ha quedado como trabada. Bien, vamos a hacer esta última lectura solo así, porque mi presentación ya no corrió. Los ancianos, bueno, aquí tendríamos que traducir, los ancianos están cerca de la casa. Insisto, aquí Bayit es casa, no ciudad, ¿verdad? Sino casa. Los ancianos están cerca de la casa. Por esta palabra etzel podría ser incluso están junto o al lado de la casa. Esa podría ser otra posible traducción de esa frase. Ok, bueno, estamos ya sobre el tiempo de la clase. La siguiente semana tenemos un tema nuevo, pero como he estado diciendo, la mayor parte del tiempo de las clases que siguen las vamos a tomar para hacer ejercicios de estos proyectos. Vamos a ver en los primeros 20, probablemente 25 minutos o tal vez la primera media hora de la clase, vamos a ver el tema teórico y luego vamos a ver la aplicación. Solo que deben tomar en cuenta que se nos van sumando temas, ¿verdad? Porque vamos construyendo oraciones más largas, más completas y en algún momento más complejas y vamos a necesitar todos los elementos que hemos estado estudiando con anterioridad. Así que mucho ánimo para continuar con este curso y recuerden la recomendación de volver a ver las clases anteriores o por lo menos la clase de la semana anterior para repasar durante un tiempo, ¿no? Para que puedan sentir ustedes el avance en este curso. ¿Estamos bien? Toda Así que rabá. toda raba, ¿verdad? Toda raba. Em, que descansen, un gran abrazo para todos y nuevamente gracias para el equipo del Campus Bíblico que están ahí. Recuerden ingresar siempre al Campus Bíblico para ir chequeando también ahí los materiales que se suben.